Bueno, pues eso, gracias. Todo justo en tiempo. Muy bien, pues vamos a iniciar hoy una clase interesante que tiene que ver con la ética, la Constitución y su interpretación. Entonces, vamos a desarrollar un tema que de alguna manera progresivamente, justo en el lenguaje de los constitucionalistas, pues una vez atendidos los temas pues, de la argumentación y eso, se puede uno desplazar hacia estos temas, ¿no? Y vamos aquí notando pues algunas de las cuestiones que, como decía, se habían ya apuntado en los temas de la argumentación. Dijimos algunas cuestiones relativas también relacionadas con la Constitución. Y eso porque de alguna forma el constitucionalismo y lo constitucional son en nuestros días pues un buen espacio para discutir sobre principios y valores. Y ya de ahí pues arrancamos con este primer planteamiento, ¿no? O sea, es decir, ¿qué tanto la ética contemporánea y el constitucionalismo contemporáneo tienen como presupuesto, hola Denise, Alejandra, tienen como presupuesto pues el tema de la ética, ¿no? ¿Qué tanto la ética se encuentra de alguna manera transversalmente anidada en la Constitución y qué tanto el ejercicio de lo constitucional tendría que echar mano de la ética, ¿no? Esas son como las preguntas que esta noche trataremos de resolver y de atender. Y va siendo interesante mirar cómo el temario de alguna forma va articulando los temas contemporáneos que más nos preocupan y la intención es que vamos aterrizando la ética para no dejarla como en esa zona etérea o sobrenatural y la vamos aterrizando a cosas muy concretas, ¿no? Creo que el constitucionalismo se ha constituido en un estatuto epistemológico muy importante en nuestros días porque de alguna forma toda la teoría del Estado gira en torno pues, a este elemento fundante de la sociedad. Y para no, digamos, redundar en esta idea del contrato social, pues es evidente que la Constitución es el parteaguas, el punto de arranque de lo público, ¿no? De lo público, y ahí pues podemos encontrar incluso algunas cuestiones que ya podrían ser relativas a la ética, ¿no? Porque la Constitución como punto de arranque supone consenso, supone trabajo colaborativo, supone pensar en el bien común y todos estos elementos implican de alguna forma pues que las sociedades contemporáneas pues tengan claros cuáles son esos objetivos que se marcan para seguir avanzando. Entonces, yo digo que de entrada la ética está muy bien inoculada en todos estos procesos, o sea, a nivel teórico, o sea, como planteamiento. No lo sé si a nivel práctico. Vamos a problematizar un poco, pero como decía yo, a nivel de planteamiento suena muy bonito, pero o sea, siendo honestos, ese trabajo parlamentario lo menos que tiene es ética. O sea, siendo honestos, o sea, si uno piensa en cómo opera esta construcción de lo público a través de lo constitucional, pues encontramos muy poca ética, ¿no? O sea, encontramos más bien, vamos a decirlo así, arreglos,
pactos partidistas, intereses de algunos grupos, ¿no? O sea, no existe, bueno, igual ustedes díganme, ayúdenme, ¿no? Pero no existe por lo menos como un planteamiento de una ética parlamentaria ligada pues a toda esa necesidad de que la representación se haga en los mejores términos, la representación política, ¿no? Es decir, que las personas que realmente están construyendo básicamente todas las instituciones de alguna forma tengan como esta cercanía con la sociedad. Ahí yo detecto que bajo otros nombres encontramos temas de ética. Y seguimos con el mismo problema. ¿Por qué se deja de hablar de ética y se le pone otros nombres, ¿no? Que digo, pues que sea una estrategia y una estrategia incluso válida, no sé, ustedes ya me dirán, pero por ejemplo, ¿no les suena a ustedes que todo el asunto de la rendición de cuentas tiene que ver con la ética? ¿No les suena a ustedes que la insistente idea de profesionalizar el derecho parlamentario suena a ética, ¿no? Entonces, allí hay temas verdaderamente apasionantes que podrían dar para una tesis de doctorado, pero pensemos que justamente esta idea de un parlamento constituido por diversas personas que representan a diversos sectores de la sociedad, o supone que no necesariamente estas personas tienen todos los conocimientos que idealmente se necesitan para proponer o plantear iniciativas legales, ¿no? Justo para estar como dando sentido, contenido a la Constitución. Y es que estoy viendo lo constitucional de manera amplia, ¿no? Incluso si tienen la sensibilidad para realmente acercarse a la gente, o nos encontramos más bien en una especie de simulación a través de la cual pues se presume que esas personas llevan a la famosa reforma constitucional pues todos los intereses de los grupos a los que representan. Me parece que aquí hay toda una falta, ¿no? Una falta de probidad, podríamos decir, en intentar, pues justo hacer esa conexión con la sociedad. Y esto yo lo identifico también como un problema ético, ¿no? O sea, como un problema en donde este desfase entre el discurso y la realidad es un problema ético, es un problema filosófico, ¿no? Es un problema en donde no se ha querido llegar a fondo con lo que realmente se necesitaría, que es traducir los intereses colectivos en constitución. Y lo que tenemos entonces son reformas constitucionales a modo, ¿no? Que favorecen a esos grupos, que favorecen a esos partidos, ahora o sea, este planteamiento ético debería llevar a un replanteamiento de cómo está conformado nuestro sistema, nuestra democracia representativa. Yo creo que sí, porque no sé ustedes, pero a mí me molesta terriblemente que se piense que eso está bien, ¿no? O sea, no sé, pues es que hay como una especie de camino, vamos a decirlo así, entre las necesidades, los anhelos, como dice Peter Heberle, un constitucionalista alemán. La Constitución tiene que ser todas esas aspiraciones que una sociedad tiene, consolidadas en un trabajo legislativo, ¿no? Pero no está haciendo eso, ¿no? O sea, yo lo vería como una tremenda falta de ética cuando un legislador dice, bueno, vamos a reformar la Constitución para favorecer contratos públicos en empresas en las que tengo familiares o en las que tengo acciones, o entonces, o sea, el tema de la reforma energética, por ejemplo, por decirlo alguno, ¿no? Pues era un tema de una tremenda falta de ética social,
Y esos temas casi no se tratan, ¿no? O sea, sí, falta mucho más compromiso, otra vez, falta vocación de servicio, falta sentido social a ese trabajo. Pero curiosamente está tan prestigiada la Constitución y todos esos procesos que difícilmente alguien dirá esto es ilegítimo desde el punto de vista ético, ¿no? No hay ética en la construcción de estas. O sea, esos son temas que casi no se tocan en otras clases o diplomados de ética. ¿No? Porque quizá a la ética se le asignan como tareas mucho más simples o sencillas, ¿no? De prácticas específicas. Pero aquí yo voy a insistir en un concepto de ética pública aplicada, ¿no? Ética pública aplicada. No sé, bueno, un poco porque el método es ese, o sea, es decir, indagar en dónde un sistema hace pie, que es una cultura. Va a sonar muy bonito, pero después vamos a hacer una corrección, ¿no? O sea, voy a como a jugar con sus sentimientos, ¿no? O sea, si yo digo, cada país tiene la constitución que se merece, uno estaría orgulloso de esa expresión, ¿no? Porque, claro, nuestra constitución es maravillosa, es una constitución que se presume social, una de las más importantes en el mundo, ¿no? Pero si ya nosotros decimos, cada sociedad tiene el constitucionalismo y a los constitucionalistas ya no suena tan bien, ¿no? Porque la constitución está bien mientras que no la pongan en marcha, no sé si me explico. O sea, ahí hay un tema. Ahora, nuestra constitución dejó de ser social hace mucho tiempo, es una constitución neoliberal a grandes visos, ¿no? ¿Es eso pues simplemente un tema ideológico o es una falta de ética en un país donde la extrema pobreza es una realidad, donde la violencia es una realidad, ¿no? O sea, ese es el planteamiento. O sea, nos está faltando una ética pública que nos permita sanear todo eso, porque quizá el problema ético más grave a nivel político y a nivel jurídico en este país sea la interpretación, ¿cómo le podemos decir? La interpretación constitucional a modo, ¿no? O la interpretación constitucional sin un sentido social, o la interpretación constitucional obedeciendo a intereses de factores reales de poder. Esa es la cosa más grave a nivel de ética pública, ¿no? Y eso sucede muchas veces. Porque quien la interpreta no tiene ética. Y eso nos lleva a un tema bien interesante, ¿no? Es decir, interpretar la Constitución supondría interpretarla de acuerdo a qué parámetros. Porque yo voy a decir, mira, la interpreté de acuerdo a un supuesto parámetro de corrección, ¿no? El test de proporcionalidad o el balancing test, ¿no? O sea, yo apliqué todo esto, pero en el fondo la decisión yo la había tomado porque, insisto, yo tenía unos enjuagues allá afuera y los tenía, pero miren, y aquí se los presento así, ¿no? Entonces, volvemos al tema quizá más difícil de la ética. Yo una vez dije esto en algún foro del Poder Judicial Federal y se levantó una magistrada federal, voy a recordar siempre, me dijo, sí, doctor, pero ¿sabe qué? Usted nunca va a saber qué pensamos dentro. Claro, tiene toda la razón, ¿no? Ni lo pretendería, ¿no? Que yo lo que pretendería es que ustedes mismos se autorregularan. O sea, porque básicamente me está diciendo, pues yo podría tomar cualquier decisión, incluso contra la sociedad, ¿no?
o para favorecerme a mí, y utilizaría cualquier recurso disponible a nivel hermenéutico, pero usted nunca sabría. Claro, pero usted sí sabría. Entonces ya llegamos a otro punto, ¿no? En la mañana lo dije, pero cada sociedad tiene los magistrados y ministros que se merece. Y en la mañana alguien dijo, sí, y es que al final sí, somos una sociedad plagiaria. O sea, no es un acto aislado, parece un acto aislado, pero no, es un todo, es una cultura que soporta una estructura. Porque, claro, como mediatización nos gustó pues ese ejercicio, ¿no? De la hoguera y la quema de brujas, pero no nos dimos cuenta que esto se trata de, 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 de una serie de prácticas recurrentes, ¿no? Y, y, y tendríamos que discutir como sociedad si eso, porque luego hay quien dice, pues que ya no son, es que a lo mejor ya no son necesarias las tesis, ¿no? Ha avanzado tanto la, la didáctica que o sea, a lo mejor habría otras formas de que la gente aprobara. Bueno, está bien, pero entonces cambiamos las reglas. Aquí lo grave es que tú tengas unas reglas y que esas reglas te las vas por el arco del triunfo, ¿no? Porque además, claro, o sea, no es tan grave. Bueno, sí, claro, comparado con, no sé, un asesinato, pues sí, no es tan grave, ¿no? Pero si es la suma de todo, ¿no? O sea, es decir, porque una cosa es que, o sea, hacer pasar un trabajo como tuyo, otra cosa es comprar títulos, ¿no? Y otra cosa incluso, o sea, pero fíjense además lo grave de esto, que lo puede hacer quien tiene los recursos. Y bueno, entonces tiene que ver con una falta de ética, ¿no? O sea, con pensar que está bien salirte con la tuya o agandallarte o aplastar a las demás personas, que el fin justifica los medios, se vuelve eso una cultura, ¿no? Y si tienes los recursos, pues no solamente pagas por una tesis, también, y volvemos a la corrupción, la falta de ética, le pagas a alguien dentro de la Secretaría de Educación Pública para que altere los registros, para que te den una cédula. O sea, no es el, no, o sea, bromeamos, ¿no? Un poco con eso de que los egresados de Santo Domingo, pero el problema me parece que es más grave que eso, ¿no? O sea, es una cultura que se basa en la mentira. Y hablar de ética pública es hablar de la verdad, ¿no? ¿Por qué no aspirar a una cultura que se base en la verdad? Esta semana vamos a hablar sobre derecho probatorio y ahí se va a poner más sabroso, porque justo es el tema en donde parece que hace falta esta cultura de la verdad, ¿no? Y si la verdad es para nosotros un valor constitucional que tendría que ser defendido con uñas y dientes, yo creo que sí. No, me voy a guardar un poco de esos argumentos para esa clase, pero yo creo que sí. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Empecé muy ruda la clase, ¿no? Sí. A ver, anímense. Alguien que quiera decir alguito para acompañar. Sí, estoy exagerando, está bien, agregarían algo más. ¿Qué me cuentan? Emanuel, Víctor, Daniel, Javier. Adelante, Miguel Antonio.
Sí, gracias, buenas noches. Justo como lo comentaba, ¿no? ¿Cuál es el contenido de nuestra Constitución y por qué está ahí? Yo la verdad es que muchas cosas de lo que veo que se incorpora a la Constitución son temas delicados y que se incorporan precisamente para que no tengan una impugnación, ¿no? Para que nadie los pueda cambiar. Entonces, ahí también se ve reflejado el tema de la ética, ¿no? ¿Por qué quieres incorporar eso a la Constitución? Porque tiene una vertiente que no quieres que se controvierta. Sí, fíjate que ese tema está bien interesante como lo planteas, Miguel Antonio, porque, exacto, la Constitución también se ha convertido como en un espacio de lucha de intereses, ¿no? O sea, quiero que esté ahí para lograr, pues, después un tipo de política pública, un tipo de tal mecanismo que a la postre, pues, va a beneficiar a un grupo o a un sector, ¿no? Aunque, bueno, se diga que ya son cambios para todo el pueblo y no sé qué, ¿no? Pero creo que justo ese tema es delicado, ¿no? O sea, se utiliza el espacio más importante para algo que no va a aportar al bien común necesariamente. Víctor, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Y de hecho, se pierde el sentido, ¿no? De la funcionalidad que debería tener, en este caso, la ética, los principios. Por ejemplo, en el caso de las acciones positivas que se hacen en materia electoral para poder incluir a toda la población y que a veces se pierde por malas prácticas, y esas lagunas que existen en la normativa, ¿no? Lo veíamos en las elecciones pasadas, en donde decían, bueno, yo no puedo yo competir para un cargo de elección popular, pero hay una vacante para alguien, eh, de la diversidad sexual. Bueno, pues entonces a partir de hoy me concibo como una persona, de ese sector vulnerable y pues ahora sí puedo competir. O casos más, más realistas, digo, más realistas, más, actuales. Hoy vi en las noticias, realmente no sé si fue una meme, si fue, digo, yo quiero pensar que fue así, que Morena, algún diputado de Morena proponía que las tesis con más de 5 años que hayan sido plagio, pues no sean sancionadas. Ahorita lo estaba buscando yo aquí en el internet, pero imagínense el utilizar algo tan noble que son los derechos humanos, algo tan positivo en este caso para caer pues yo diría incluso en la aberración del derecho, ¿no? Creo que sí fue, Morena presenta iniciativa para sancionar plagio de tesis, y digo, pues esto sabemos la intención que tiene y hacia qué personaje está orientado, pero, pero utilizar, como dice usted, los foros, en este caso los foros políticos pues no sé si para quedar bien o para entorpecer, la normativa, pues creo que no tiene caso, doctor. Sí, Víctor, yo identifico ese problema que tú señalas, también con un tema de falta de ética y un tema de una cultura poco ética como la nuestra, que se basa en una especie eh, de operación egoísta del derecho. A ver, me voy a explicar, ¿no? Y ya estuve pensando otros temas cuando hablabas, pero creo que es importante, vamos a tratarlo de argumentar, ¿no? O sea, a mi parecer, hay una... Esto, o sea, esto daría para una clase completa, ¿no? O sea, es la formación del Estado moderno. El Estado moderno surge con una postura antiética, ¿no? Porque el antiguo régimen se constituía en un pluralismo jurídico y ese pluralismo jurídico generaba contrapesos, ¿no? O sea, no había un monopolio del poder, sino que distintos grupos pues, tenían distintos poderes, literalmente, ¿no? Y el poder, de alguna manera, se contrapesaba y se extendía. Por eso es que había muchas constituciones, ¿no? Cada corporación tenía su constitución. El Estado moderno viene y monopoliza todo y dice, yo soy el único que puede generar derecho, ¿no? Y entonces, tú ciudadano, ciudadana,
quédate, crea la ciudadanía en ese contexto. Si tú quédate en tu casa, yo voy a establecer qué es lo correcto y lo incorrecto, voy a establecer los valores, los principios, los voy a poner en un texto, le voy a llamar Constitución, y de ahí va a emanar todo, ¿no? Todo lo que tú vayas necesitando, lo cual pues, lo vamos a escuchar a través de los representantes que tú nombres, ¿no? Entonces, ¿qué genera esta postura antiética que podríamos denominar, ¿no? En la fundación del Estado moderno? Lo que genera, pues, es lo que los teóricos ya como Hobbes habían vislumbrado, ¿no? O sea, es decir, pues generan control porque entonces la gente tiene que ir a pedirle al Estado las cosas que quiere. Entonces, ya no hay una necesidad de aliarte con las demás personas, como la había antaño, ¿no? Pues quieres sobrevivir, tienes que generar pactos, tienes que llegar a acuerdos. Aquí está el secreto. Para que esos pactos y esos acuerdos funcionen, tú te tienes que portar bien. Tú tienes que cumplir. O sea, si yo llego a incumplir un pacto con mi vecino, pues mis otros vecinos ya no van a querer pactar conmigo. En este nuevo modelo no importa. Tú nada más le tienes que cumplir al Estado, pagando tus impuestos, portándote bien, ¿no? Pero ojo que el Estado es el que establece y tiene el sartén por el mango, que es lo correcto, ¿no? O sea, es decir, no solo el Estado nos quitó la posibilidad de hacer derecho, nos quitó también con eso la posibilidad de establecer lo ético. Ahora lo establece el Estado. Pero además, ¿qué generó? Generó una especie de ansiedad, ¿no? De quererle pedir cosas al Estado. Y genera como una especie de competencia entre nosotros. Entonces, toda la vida estamos buscando que ese colectivo, que ese Estado nos beneficie a nosotros en contra de las demás personas. O sea, nos desenfocó nuestra idea de bien común. Porque prometió que el bien común lo pondría el Estado. Entonces nos hizo tremendamente egoístas. Rompió con una de las, se llama regla de oro, ¿no? Haz a otro lo que quieras te hagan a ti, ¿no? O sea, rompió con esa solidaridad, con esa generosidad, con esa idea de pórtate bien con los demás, ¿no? O sea, con esa idea de comprométete con los demás, ¿no? Cúmplele a los demás. Y entonces lo que tú dices, la Constitución se opera no solo de manera egoísta y tramposa, ¿no? Sino de manera lesiva contra las demás personas. El día que yo pueda, el día que yo esté ahí, yo voy a operar la Constitución a mi favor y a favor de los míos. Y tenemos una expresión para eso. Decimos, la revolución me hará justicia. ¿Cómo? Es terrible, pero es así. Eso yo lo llamo derecho egoísta. Y entonces la forma de romper ese esquema, pues es generando la idea de que la Constitución y su interpretación debe estar del lado de la sociedad, de nuevo, ¿no? Claro, de una sociedad que debe de corresponsabilizarse, que debe de formarse políticamente, que debe tener una conciencia sobre lo ético. Sí, o sea, no es sencillo, o sea, no es que haya lo que piensa el pueblo, no. O sea, la gente tiene que volver a entender que es parte de la formación de lo ético. Porque de verdad deberíamos estar escandalizados, no sé si aquí lo dijeron o en otro diplomado, pero debemos estar escandalizados. Yo lo leí en un estudio del TEC, jóvenes entre 15 y 25 años, uno de los principales lugares en los que se mira trabajando, laborando, es en el narco. Deberíamos estar asustados, no sé si me explico. O sea, no puede ser que una de las principales aspiraciones de nuestros jóvenes es trabajar con el crimen organizado. ¿Qué hicimos mal?
si supuestamente tenemos una constitución de primer mundo y unas instituciones de primer mundo, lo que hicimos mal es dejar de hablar de la ética. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Amanda, tú que siempre te animas. No, pues pensaba justamente que incluso la ética, ¿no? Así como asignatura, ha ido desapareciendo de algunos planes de estudios, ¿no? De nivel básico, pues incluso ya superior ni se diga, ¿no? Porque, bueno, yo sí llevé ética en la facultad, pero era como la carrera, o sea, la materia que daba súper hueva, ¿no? Porque nos iban a hacer leer mucho, ¿no? Bueno, a mí no me daba súper hueva, pero yo veía como justo la actitud, ¿no? De algunos compañeros y esas y las de relleno, ¿no? O sea, las materias de relleno, cuando en realidad pues supone que la ética, ¿no? Debimos, claro, de aprenderla en casa y de alguna manera formalmente, por decirlo algo así, o conceptualmente, a través de estas materias que nos fueron formando, ¿no? En educación básica, que por eso es la formativa, ¿no? La educación formativa, y tendríamos que haberla completado pues cuando estábamos ya estudiando, ¿no? Nuestras respectivas carreras, ¿no? Y como que la desdeñan mucho, ¿no? Y la verdad es que pocas veces se escucha hablar de un debate ético, ¿no? Salvo por los grandes escándalos que hemos vivido últimamente. Se habla de la responsabilidad ética, ¿no? De la responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? En materia de corrupción. Está la máxima, ¿no? De que uno de los elementos que se tienen detectados para combatir este flagelo es justamente no solo el servicio profesional de carrera, ya saben, ¿no? Los riesgos anticorrupción, sino también implementar ética pública, ¿no? En el servicio público, porque pues es uno de los grandes sectores que también están muy afectados por esto, pero sin que, por ejemplo, una de las grandes prácticas, como buenas prácticas en el sector privado, es tener, ¿no? Empresas socialmente responsables, éticamente responsables, que tengan un código de ética, por ejemplo, ¿no? Que los criterios para las tomas de decisiones en las empresas públicas, dice la teoría, ¿no? Y las privadas, no solo sea el criterio económico, sino también el ético, ¿no? Permear los valores para tener un mejor ambiente laboral. Justo de eso estaba ayer leyendo, ¿no? De los criterios que pues se pueden tomar en las empresas para poder implementar sus sistemas de gestión de riesgos, y uno de los elementos básicos, y califican súper bien, y porque vale el 30% de un índice que hacen, ¿no? Es tener los códigos de ética, ¿no? Y por ejemplo, y es curioso, ¿no? Porque lo hemos abandonado efectivamente, pero desde los planes de estudio, por más que esté ahí, ¿no? Y enseñamos pues esto sí, una cultura egoísta, ¿no? No dice por ahí un dicho muy mexicano, ¿no? Ya que lloren en tu casa, que lloren en la mía, ¿no? O sea, es esta actitud, ¿no? De bueno, mientras no sea mi problema, si están matando a alguien en la esquina ni me asomo, ¿no? O sea, la falta también de cultura de la denuncia, me parece que implica en el fondo, pues eso, ¿no? Un basamento ético. Pero es que también, ¿no? Tenemos los terribles ejemplos donde aquel que denuncia, aquel que levanta la mano, pues termina siendo flagelado por chismoso, por poco institucional. Ay, no fuiste leal, ¿no? Entendiendo por real quién sabe qué, ¿no? Solapar, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente seguimos perpetuando esos vicios, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es correcta su apreciación, profesor. Gracias, Emanuel. Sí, yo digo, complementando a lo que tú estás mencionando, que nunca es tarde, ¿no? O sea, porque siempre hay como esto, sí es que ya dejando de dar clases, a mí me hubiera gustado que me dieran clases, pero yo creo que si hoy en 2023 estamos hablando de este tema y hay una convocatoria pues más o menos nutrida, o sea, es decir, yo veo interés real en ustedes, yo creo que algo se puede hacer, ¿no? O sea, primero porque es un área de oportunidad, ¿no? O sea, el tema que me digan, ¿no? O sea, con el que estábamos trabajando, el del plagio, ¿no? Pues yo creo que, o sea, con cualquiera de esos temas podemos, o sea, tomar y decir, hace falta la ética, ¿no? O sea, y cómo hacemos para, pues, empezarla justo a volver una normalidad, o sea, que sea lo normal. O sea, que sea lo normal decir la verdad y que no que sea lo normal decir mentiras.
¿no? Que no sea lo normal falsear las cosas. Porque además hay otro tema aquí, ¿no? O sea, me pasaron la noticia hace ratito, ¿no? La profesora esta Marta, ¿no? La que dio las tesis, ¿no? La noticia es, va a demandar a la UNAM por despido. ¿Es en serio? O sea, van a sostener la mentira hasta donde se pueda, ¿no? O sea, decir, eso es grave, ¿no? Eso es grave. Daniel, adelante. Después Víctor. Pues con respecto a la ética, yo creo que también va ligado, como bien dice mi compañera, al nivel educativo de secundaria, primaria y prepa, que van dejando de un lado esa materia. Incluso creo que por ahí está pegado, ahora sí como dirían, junto con pegado el civismo, y son materias que pues muchos menospreciamos, pero realmente deberían de ser pilares, sobre todo en la educación básica. Y con respecto al plagio, creo que eso es totalmente reprobable, pero la otra vez vi un capítulo de un programa que se llama Shark Time, y había un negocio de una muchacha que vendía, no asesorías, hacía las tareas de los estudiantes, y tenía muy buenos ingresos, o sea, muchas esas prácticas, pues mal, y qué nivel de profesionales nos espera si muchos pagan para que les hagan sus tareas. Y al final de cuentas, al negocio no lo apoyaron los tiburones, pero ella sacó o sea, hizo sus cuentas y su balance y tenía muy buenos ingresos, o sea, tiene un mercado abundante de gente que compra sus tareas, o sea, solo faltaba que les hiciera los exámenes. Entonces, ¿a qué nivel hemos llegado? Y que esto sea, pues está ahí, aunque ahorita salió en evidencia la ministra, pero es algo que sí pasa mucho, o sea, muchos estudiantes o estudiantas hacen eso. Entonces, creo que lo que se pueda hacer, porque ya lo malo, pues ya no podemos cambiarlo, pero sí volver a incluir en los planes de estudio una buena clase, una buena asignatura de ética, que no solo se quede en teoría, sino que existan talleres con ejemplos, con vivencias, para que no sea una materia de teoría, sino realmente el alumno o alumna entienda el significado de la ética. Es cuanto. Sí, exacto. O sea, empezar a plantear estrategias, dicen bien, tendríamos que tener materias, cursos, recordatorios, capacitación, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y sí, coincidimos en eso, ¿no? O sea, ahora porque, bueno, se dio esta pugna por la presidencia de la Corte, pero pues es una cosa que al final yo escuchaba, pues es que eso es lo que está mal, ¿no? Pero es que pasa muchas veces, ¿no? No es un acto aislado, ya sabemos que se venden y que se compran y todas estas cosas, ¿no? Pues eso es lo preocupante. Emanuel, adelante. Gracias. Buenas noches. Hace unos días usted, doctor, nos decía que la ética era poner en acción la moral, y pues en estos últimos tiempos justamente la moral ha cobrado pues mucha relevancia, ¿no? Hablamos, hace también algunos minutos nos mencionaba que hay otras cuestiones relacionadas con la ética que no necesariamente se le están llamando así, ¿no? Y conjunto estos dos comentarios, porque en la actualidad pues escuchamos mucho el no mentir, no robar, una cartilla incluso moral, ¿no? Entonces, pues le estamos ya de alguna manera, diría yo, hasta desvirtuando la ética, ¿no? La estamos dejando de lado en lugar de reforzarla, como bien lo decía aquí Amanda, ¿no?
Yo creo que, en efecto, si se reforzaran esas materias, tanto la ética como el civismo, pues eso nos conduciría a fortalecer nuestro papel cívico en la sociedad, no solo como servidores públicos, sino como personas, ¿no? Hablamos yo, por ejemplo, también en ese tema del civismo, hablamos muchas veces de la abstención electoral, ¿no? Y en efecto hay muchas maneras de combatirla, pero yo creo que, por ejemplo, no creo, estoy seguro de que el principal elemento para combatirla, pues es desde la educación básica, formando a los niños de manera adecuada para que participen en, en las elecciones de su país. En el caso de los principios de la Constitución, por ejemplo, yo ahí tengo una duda porque aquí en el Estado de México se está reformando la Constitución de manera integral. Prácticamente pues, se está haciendo una nueva Constitución, ¿no? Aunque pues por el tema legal tiene que ser una reforma integral nada más, no una nueva, para no pasar por un proceso constituyente. Entonces, se instaló un parlamento abierto y en el marco de este parlamento pues, se ha mencionado mucho la importancia de que ahora se establezca, incluso en el primer artículo de esta Constitución, la dignidad humana, ¿no? Como principio rector de todo. Pero yo creo que no es necesario porque eso ya está establecido incluso hasta en normas internacionales, pero sí me parece interesante y me gustaría ahí conocer su opinión al respecto sobre este tema de la dignidad humana y ponerla como eje pues, transversal de esta nueva Constitución. Muchas gracias por la atención. No, gracias a ti, Manuel. Sí, sí había escuchado, de hecho, un colega, un cercano amigo, hizo vía el Poder Judicial del Estado de México unos foros de consulta previa, ¿no? Para los temas indígenas que se van a incorporar también en la Constitución. Y veo, bueno, pues eso, que el Estado de México está como muy activo en ese tema constitucional, aunque por otro lado, claro, el Estado de México siempre es un laboratorio bien interesante porque quizá esta cercanía con la capital, pues esta zona conurbada le genera muchos problemas pues, de lo que ya sabemos, ¿no? Delincuenciales y todas estas cuestiones. Y este año pues, va a ser muy interesante porque es uno de los estados que ha seguido con un único partido por mucho tiempo, ¿no? Y ahora parece que sí hay una disputa real, ¿no? Por ese espacio y es uno de los estados más grandes, si no es que el más grande, ¿no? El más grande del país. Entonces eso implica siempre una disputa importante, ¿no? Y claro, entonces esto lo vuelve un lugar como muy contradictorio, ¿no? O sea, un lugar en el que se pueden dar grandes avances, grandes cosas, pero también cosas, pues, a veces muy lamentables en términos de delincuencia y eso, ¿no? Entonces, estamos tratando como de hacer el análisis de la ética, ¿no? Entonces, ahí está un poco lo que ustedes están diciendo. Parece que la ética se ha vuelto discurso en algún sentido, ¿no? O que incluso hay quien dice, es como le pasó a los derechos humanos. Sí, efectivamente, este gobierno en concreto, del gobierno federal, empezó con la idea de hablar más de ética y pues después lo fue olvidando, ¿no? Efectivamente está el tema de la cartilla moral, que fue una caricatura de lo que debía ser la ética y quizá eso incluso generó hasta animadversión sobre la ética, ¿no? O sea, ya no se quería tocar porque sonaba choteo, ¿no? Sonaba que quería que hubiera esta como renovación moral y se terminó. Sobre el tema de la dignidad, creo que por ahí me ha tocado dirigir algunas tesis con esa temática y lo que veo siempre es que el problema ha sido siempre la extrapolación. O sea, como querer traerlo del concepto de alemán, de la constitución alemana y la interpretación del Tribunal Constitucional alemán, cuando en realidad nosotros tenemos
una visión sobre la vida, ¿no? Pues en general en América Latina, pero en México también, o sea, hay una idea sobre lo que debería considerarse como, como dignidad, pero en nuestro contexto. O sea, yo lo que quiero decir es que la dignidad para nosotros los latinoamericanos es distinta a la que un europeo tendría, ¿no? Y que entonces a veces esta extrapolación puede dar como resultado lo que hoy pasa con la dignidad humana a nivel constitución federal, ¿no? Es decir, que se vuelve un bonito lema, un eslogan, una bandera, pero como que no tiene tanto sentido, ¿no? Y lo vemos, no sé, pues en temas concretos de interpretación constitucional. Sería interesante quizá, o sea, que no fuera la moda seguir, lo tenemos que poner al principio, pongámoslo ahí, sino que hubiera como mucha más conciencia de por qué se quiere echar mano de eso, ¿no? Y quizás de otras dimensiones que pudieran sumar de alguna manera también una postura ética, ¿no? Si no nos convence al final el nombre ética, porque le pasó a moral, que también terminó, pues entonces inventemos otros nombres, ¿no? Que puedan ser, con esta idea de apostarle al bien común a través de la formación de valores, ¿no? No sé cómo podríamos hacerlo, pero seguramente por ahí hay términos hasta neologismos, ¿no? O anglicismos para hablar de ética, ¿no? Compliance, ¿no? Las buenas prácticas dentro del ámbito profesional. Bueno, pues igual si sirve se puede hacer. Javier, adelante. Hola, buenas noches a todos. Sí, concuerdo con mis compañeros, nos hace falta reforzar eso académicamente, la ética, pero creo que académicamente en la escuela sería un refuerzo. La ética debe de venir desde la familia, desde papá y mamá. ¿Con qué cara le digo yo a mi hijo, oye hijo, no robes, mientras yo me estoy robando el wifi del vecino? O con qué cara le digo a mi hijo, oye, respeta las reglas y me voy pasando los semáforos en rojo, no hago los altos. Desde niños, pues vamos entendiendo las situaciones y nos queda a lo mejor esa nublada, esa idea de, bueno, qué está permitido y qué no está permitido hacer. Por eso considero que a lo mejor a nivel académico en la escuela sí nos hace falta la ética, pero ya un poquito más especializada en la formación. ¿Para qué? Para servir como un buen engrane dentro de la sociedad, desarrollarnos conforme a lo que debe de ser la ética. ¿Apoyados en qué? En el conocimiento que adquirimos de mamá y papá, de casa, de que no nos contrapongan esas ideas. O sea, me enseñas algo y tú haces lo contrario. ¿Con qué cara le pido a mi hijo, oye, respeta a las mujeres, si ve que le estoy gritando a su mamá? O sea, la ética sí nos debe de funcionar y tenemos que salir adelante con ella como se dé. Y sí es cierto, nos hace falta mucho material para el refuerzo en lo que es académicamente hablando. Incluso en la universidad donde yo doy clases, me han tocado los exámenes profesionales y pues se le toma la protesta por el presidente, secretario lee el acta y por lo regular el vocal lo que hace es lee el decálogo del abogado, los mandamientos del abogado. A mí me encantan porque pues nos está diciendo prácticamente la ética con la que nos debemos de dirigir profesionalmente como abogados, los 10 puntos de los mandamientos. Entonces, sí, académicamente nos falta ese refuerzo de la vacuna, pero primero hay que poner la vacuna bien, hay que aplicarla bien, desde el origen, desde pequeños, inculcarnos eso. Ahora lo que comentaban respecto de fortalecer los valores cívicos, efectivamente, considero que en nuestro país nos falta el amor a la patria. Yo a veces les pregunto a mis alumnos en fechas patrias, ¿qué te da orgullo decir que eres mexicano? Y me salen con las 3T, tacos, tamales y tortas. Y de ahí en fuera es muy raro el que me dice, no, pues nuestras raíces, nuestros antecedentes, nuestra diversidad cultural, tan solo en la pura música
tenemos infinidad de tipos de música en todo lo que es el país. Entonces, del 90% se va por tacos, tamales, tortas, pozole, tostadas. Y yo así me quedo como que, bueno. Pero sí nos falta reforzar mucho nuestros valores cívicos, nos falta que nos enseñen a querer a nuestro país. ¿Por qué no salgo a votar? No me interesa, son los mismos candidatos, es el mismo partido, va a ser lo mismo. Sí, pero ¿por qué no quieres hacer ese cambio? Ah, porque no puedo. ¿Un voto de qué sirve? Entonces, partiendo de ahí, nos falta crear ese amor por nuestra patria. ¿Por qué? Porque si yo quiero mi país, voy a velar porque sea lo mejor posible, por los que elijamos lo lleven como debería de ser. Entonces, sí, concuerdo mucho. Nos falta mucho refuerzo en ética académicamente, pero principalmente desde casa, nos falta mucho arraigar valores cívicos. Es todo. Sí, eh, voy a retomar un poquito esto, ¿no? Entiendo que, o sea, que como dice, lo ideal sería que empezáramos desde casa, ¿no? Pero también es cierto que siendo realistas, pues, o sea, hay ahí como un círculo vicioso, no sé si explico, ¿no? Es decir, yo decía la otra vez de broma que, pues, hace algunos años se decía, ¿no? Como, de manera peyorativa, ¿no? Familias disfuncionales, ¿no? Es que esa familia es disfuncional, es que viene de familia disfuncional. Se puso como de moda, ¿no? De que, pero yo hoy digo, en 2023, ¿quién no viene de una familia disfuncional? O sea, todas nuestras familias son disfuncionales, o sea, un poco pasó como con los temas del psicoanálisis y la psicología y todo eso, ¿no? O sea, al final pues decíamos, pues tiene un problema de tal, ¿no? Y les empezaron a diagnosticar. Pero pues hoy todos seguros, o sea, tenemos un tema de ansiedad, o tenemos un tema de depresión, o sea, tenemos algo que tratar, ¿no? Y entonces ya, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pues habló de salud mental, ¿no? O sea, decir, así como te atiendes los dientes, pues te tienes que atender la salud mental, ¿no? Y también lo he platicado en muchos foros, esto no implica que necesariamente tienes que ir con el psicoanalista, ¿no? O sea, es un poco, o sea, hoy tenemos diversas opciones, ¿no? Entonces, con toda esta discusión sobre pues, a veces qué es lo científico, eso también se ha trasladado a todos estos aspectos. Entonces, si a ti te va bien, pues hacer musicoterapia, pues adelante, ¿no? O sea, el chiste es que tú entiendes lo que te pasa y lo soluciones. Entonces, con el tema de la ética y las familias, creo que sucede lo mismo, ¿no? O sea, no, o sea, se echan la bolita, vamos a decirlo así, ¿no? Eso pasa luego en las escuelas primarias, ¿no? O sea, los directores y los profesores de las escuelas dicen, es que eso lo debieron hacer en casa. Y en casa dicen, no, es que no se lo están enseñando en la escuela, ¿no? Y entonces, ahora sí que los pobres chamacos en medio, y al final no logramos pues, desarrollar un proyecto que fuera común. Sí estoy de acuerdo que tenemos que romper ese círculo vicioso y generar un círculo virtuoso, ¿no? Y eventualmente, pues sí, que tanto en la escuela como en casa se volvieran sobre esos valores, se insistiera. Y estoy totalmente de acuerdo que el mejor maestro es don ejemplo, ¿no? Porque entonces si no generas lo que tenemos, una sociedad contradictoria, que dice hacer algo, o sea, piensa de una forma, hace otra cosa, ¿no? Bueno, piensa de una forma, dice de otra forma y hace otra cosa, ¿no? Y así estamos, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, queremos formar a nuestros niños o les insistimos sobre ciertas cosas que nosotros hacemos, ¿no? Por ahí había un video, ¿no? Donde va el niño invitando al adulto y es muy como fuerte, pues porque uno va viendo como cuestiones que luego a nosotros, es que yo ya soy adulto y lo puedo hacer, pues es que el niño lo repite, lo replica, ¿no? Entonces, ahí ese es justo el reto, ¿no? Terminar por romper el círculo vicioso donde se pueda.
porque sí, a veces se va a poder en casa, a veces no se va a poder en casa, ¿no? Y tan es así que aquí lo estamos rompiendo, o sea, ya en un, digamos, en un nivel de posgrado, ¿no? O sea, ya donde todos tenemos una profesión y estamos tratando de romperlo con nuestros estudiantes o con nuestros hijos, ¿no? O con nuestros compañeros que son padres y madres, ¿no? O sea, en algún punto, ¿no? Si ya, para justo no generar esa idea de pasarse la bolita. Amanda. Sí, gracias. Justo en la participación de Javier, efectivamente lo ideal es que en casa, ¿no? Te mostraran los ejemplos de lo que debe ser, ¿no? Para convivir en una sociedad, pues como la nuestra, ¿no? Ya amplísima, ¿no? Con sobreexplotación, no sé, con cantidad de gente, ¿no? Y muy diversa, pues. Sin embargo, ¿qué pasa, no? Para estas personas que tienen estos núcleos de violencia, ¿no? O de poca tolerancia, o de imposición, o sea, o donde de alguna manera no hay estos ejemplos, ¿no? Hablando de psicoanálisis, ¿no? No hay este ejemplo del super yo, ¿no? De qué reglas vas a introyectar para decir si te está permitido o no. Creo que justo ahí el equilibrio entonces tiene que ser la escuela, ¿no? Si ves que en tu casa es normal la violencia y en la escuela te están diciendo no, ¿no? Tienes que respetar a todos, no puedes ejercer violencia, ¿no? A ver, utiliza las herramientas del diálogo antes de... Ahí es como el contrapeso, ¿no? Pero claro, nuestro México es muy diverso, entonces lo ideal es que se complementen, ¿no? La complementariedad en vez de la subsidiariedad, ¿no? Que esto es un poco lo que pensamos cuando decimos en la escuela, ¿no? La idea es que sean complementarias, sin embargo, creo que en esta ausencia, ¿no? De hogares, de alguna manera, con padres o incluso personas adultas que se hacen responsables de la educación de los menores, porque ahora ya no son los padres, ya son las abuelitas, ¿no? Los tíos, porque o tienen que salir a trabajar o migran para buscar fuentes de trabajo o incluso son desplazados forzados, desaparecidos, ¿no? En este clima de violencia, entonces pues ya el ideal de familia esa funcional, ¿no? Pues queda totalmente resquebrajado, ¿no? Entonces, si no hay ese elemento, yo creo que de contrapeso en la educación, pues no tendrían ellos tampoco ningún parámetro, vamos, ¿no? Para decir, creo que esto no es lo normal, ¿no? O sea, que se violenten en mi casa, vamos, ¿no? O que tengan que robar para, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Para subsistir, porque, bueno, pues dependen muchos contextos, ¿no? Ya que se dedica tu papá es ratero, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces quizás si van a la escuela, dicen, oye, no, ¿por qué no tienes una profesión distinta? Vamos a ponerle profesión, ¿no? Entre comillas, pues. Pues creo que eso es como, sería lo ideal, ¿no? Y también, por ejemplo, lo pienso en las cuestiones de los riesgos de corrupción, ¿no? Decir, bueno, es que si no le hablo a mi amigo, la palanca, ya sabe, ¿no? La palanca, ¿no? El impulso procesal, ¿no? El aliciente. O sea, yo digo, no quiero quemar a nadie, pero por ahí yo veo, ¿no? Algunas generaciones mayores que las mías, que para ellos es muy normal decir, no te preocupes, yo te soluciono tu problema, ahorita le hablo a mi amiguito, ¿no? Y eso pues sabemos que es palanca, ¿no? O sea, que al final la palanca, ¿no? Aunque parezca muy, no sé, muy soft, ¿no? Dentro de todos los actos que podían ser de corrupción, al final del día sí es uno, ¿no? Sí es uno de esos actos, porque ya está rompiendo el equilibrio, la igualdad, ¿no? Los tiempos, vamos, el proceso de que te quieres saltar una fase, y lo ven muy normal, ¿no? Pero porque pues yo digo, estaba tan normalizada en su época, ¿no? Que si todos somos estudiantes de derechos, ¿no? Y uno con la misma tesis, ¿no? Uno llegó a ser ministro y con la otra una persona que ahora apenas sobrevive, ¿no? Pero ¿por qué esa desigualdad? Bueno, ¿no? Seguramente mucho tiene que ver con estos otros elementos, ¿no? Del factor externo y algunos, no dudo, ¿no? Que haya sido con estos apoyos, ¿no? Sin calificarlos, ¿no? Pero que antes estaba sumamente normalizado, todavía hoy, pero yo veo ya más como esa conciencia, ¿no? De decir, pues me formo en la fila, ¿no? O sea, aunque mi amigo esté adelante, pues me formo. O sea, ¿qué va a pasar? Que me tenga que esperar un poco más, ¿no? Igual me atienden, ¿no? O sea, y si ya, por ejemplo, en los trámites y servicios, ¿no? O sea, pues si tengo que generar mi cita, mi folio, ya voy y pago, pues bueno, lo genero. O sea,
¿no? Pero antes, si no te preocupes, llegamos, le damos un dinero, ¿no? Era como muy normal. Entonces, ¿cuál es el equilibrio para ver que eso no está bien, ¿no? Pues estas campañas de difusión de, oye, no recurras a la palanca, no recurras a la mordida, ¿no? O sea, pero sin ese elemento, entonces lo seguimos normalizando, ¿no? Como por ejemplo la violencia contra la mujer, ¿no? O sea, dice un amigo, ay, aquí se están pasando de feministas, ¿no? Y ahora que me dice que estaba ahí por Tlalpan y unas personas, ¿no? Le empezaron a decir, ¿no? Que está muy guapo y que no sé qué. Me dice, oye, qué feo que te griten eso. La verdad que se siente, ¿sabes? Y no es que yo te defienda, no está bien que te griten nada en la calle, o sea, y si tiene una opinión, pues se la puede reservar porque yo no le estoy preguntando, ¿no? Sobre mi físico, mi persona. Dije, ¿a qué se siente ser acosado, verdad? Dijo, ay, no, pues sí, hasta me sentí, o sea, incómodo, ¿no? O sea, pues eso se sienten todas las mujeres cuando tú les quieres, según, ¿no? Dar un halago, echar un piropo, ¿no? No tienes por qué hacerlo, o sea, te lo puedes reservar, pero es esa cuestión de la normalización, ¿no? Y hasta que no sienten de alguna manera, pues esa barrera de, oye, no, como que lo has hecho toda tu vida, pero no está bien, ¿no? O sea, incomodas a los demás, ¿no? O te estás saltando los procesos y que te saltes los procesos implica que desplaces a los que están de alguna manera ya en la lista, ¿no? Y eso es romper un equilibrio, ¿no? O la igualdad, por ejemplo, en el trato. Pero hasta que no lo cachan así, la verdad es que ya he visto que no, pues no permea, ¿no? No se introyecta de alguna manera. Entonces, pues sí, así hay que seguir abonándolo. Yo soy medio fatalista, profesor. Digo, ya todo está perdido, ¿no? Hablaban hoy en el INAI a propósito de la Agenda 2030 y la protección de datos personales. Y bueno, ya tenemos 7 años para cumplir todos esos, ¿no? Las 169, ¿no? Líneas de acción. Y me digo, bueno, pero si no lo logramos, ¿no? Desde la Agenda del Milenio en 7 años lo vamos a lograr, ¿no? O sea, entonces me entraba el pesimismo, ¿no? Pero tú tienes razón, digo, todavía hay tiempo, ¿no? Quizás no lo logremos al 100, pero algo se podrá rescatar, ¿no? Gracias. No, gracias a ti. O sea, yo creo que es muy importante porque sí, sí, como es muy grande el desafío, o sea, sí es importante o sea, que esto se vea. Yo, en la UNAM hacíamos eso, ¿no? Como un grupo de autoayuda, decíamos, ¿no? O sea, sí se necesita mucho eso, ¿no? O sea, porque uno de repente se desanima, ¿no? Porque sí se ve muy grande el desafío, ¿no? Pero bueno, mira, tú en el INAI, nosotros en la Escuela Judicial Electoral, y uno y cada uno de ustedes estará pensando en un espacio. Entonces, esa es la única manera en que la ética funciona, ¿no? En la que se hace como contagiosa, en la que entonces se hace de voz a voz, porque no es un tema mainstream, no es un tema que ocupe las grandes carteleras, ni esté en los congresos, ¿no? Se requiere que se empuje desde muchos frentes, y eso era un poco lo que así conversaba yo con Javier, ¿no? O sea, que se impulse donde se pueda. Si tú lo puedes impulsar en tu casa, impúlsalo en tu casa, ¿no? Si nosotros lo podemos impulsar aquí, ¿no? Y es eso, o sea, es decir, cómo lo detectamos, cómo lo diagnosticamos, qué hacemos, cómo nos reunimos, cómo nos apoyamos, qué redes se pueden hacer. Y pues ahí se le va ocurriendo a la gente varias cuestiones para que pueda echarse a andar. Yo así concibo la Constitución. La Constitución la concibo como un espacio, no solo como un texto. Creo que es lo que han dicho la mayoría de constitucionalistas contemporáneos. Entonces, sí es una serie de actividades, una serie de interpretaciones, ¿no? Que incluso hoy tienen que ver también con un techo, digamos, mayor, como es las convenciones, ¿no? El derecho convencional. Ahí se pone todavía más interesante, ¿no? ¿Qué nivel de corrección hay en lo convencional? ¿No? ¿Qué está sucediendo ahí? Y como lo dijimos la otra vez, ¿qué nivel de corrección hay en una ética global, en una ética medioambiental? ¿No? Porque, o sea, ya no sé, o sea, el juez la tiene bien difícil, porque el juez decide y bueno, dice, yo decido en función de los elementos normativos que tengo aquí, pero ¿y le voy a dar en la torre al medio ambiente? Y si le doy en la torre al medio ambiente, le doy en la torre a todos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿es eso ético? O sea, ahora incluso puedo decir, soy ético y favorezco a las personas, pero justo por esa ética de favorecer a las personas, me cargo 10 especies, o me cargo un bosque, o me cargo un río.
¿Ven? O sea, no está tan fácil, porque incluso la ética hoy ya no necesariamente es hacerlo bien en función de las personas. Y por ahí va con mi tema, Emanuel, con el tema de la dignidad. Porque uno decía, la dignidad humana, esta persona hay que reconocerle tal cosa, pero ¿y eso qué repercusiones va a tener? ¿A quién va a perjudicar? Ya no podemos pensar desarticuladamente, hay que pensar de manera holística. Y esa dignidad no la tiene mapeada el europeo. Pero reconózcasele y désele, ¿sí? Porque es su dignidad y es un individuo que merece, sí, te vas a cargar todo lo demás. Ese es un tema interesante. Le quería tratar otro asunto. Creo que otra cosa que está pasando es que de la clase judicial que interpreta la Constitución, o sea, las personas que tienen a su cargo esta interpretación, lo que están haciendo es hacerla más técnica, más sofisticada, más costosa. Y esa es una tremenda falta de ética. O sea, hay una soberbia tremenda en los poderes judiciales de este país, ¿no? Una falta de sensibilidad y es una tremenda falta de ética, sobre todo de humildad. Entonces, eso está generando este desfase. Es que la gente no entiende, yo estoy aquí, yo redacto, yo conozco, yo sé, yo estudié, yo fui a Europa, no sé dónde. Entonces, está generando ese efecto de justo eso, ¿no? O sea, en donde la gente ya no le interesa lo constitucional, porque lo constitucional se volvió algo elitista. Paradójico, ¿no? La constitución elitista. Y es por un tema de falta de ética. Falta mucha humildad en la gente que opera la constitución. Ya lo habíamos platicado en otra clase, ¿no? Creo, me recuerdo este tema. Entonces, poco para venir a reforzar todo eso, yo creo que sí se podría hablar de una ética constitucional o de una ética en la Constitución y ver todas las pistas que salieron, ¿no? O sea, el tema de la ética en el Parlamento, el tema de la ética en la política, la ética en los partidos políticos que tanto hace falta, no tanto hace falta, la ética en la ciudadanía, ¿no? Como dicen, pues sí, o sea, si hubiera ética ciudadana, pues quizá no se venderían los votos, ¿no? Es decir, si hay alguien que los vende es porque hay alguien que los compra, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, es decir, hay ahí una cosa de falta de ética, y pues es que es más importante eso, ¿no? O sea, es importante que yo recibir mi saco de cemento, o mi despensa, o lo que sea. Emanuel, adelante. Sí, coincido, nada más. Bueno, aquí yo veo algo porque, pues sí, en efecto hablamos de esta formación ética, pero desafortunadamente vienen casos como el de la ministra, y bueno, esto sale en las noticias, sale en los medios, no solo es un mal antecedente para la comunidad universitaria o para aquellos que aspiren a ser profesionistas, ¿no? Mucho se ha hablado de ese tema y pues se dice que no hay bueno, siguen ahí explorando, ¿no? Aparentemente una posible sanción que pues seguramente no se va a dar. A quien acusan, o más bien a quien ya se le comprobó ese tema del plagio, sigue ocupando su espacio en la Suprema Corte y pues ya también ha señalado que no se va a separar del cargo, ¿no? Lo cual pues es un malísimo antecedente que no solo, reitero, no solo impacta en la comunidad universitaria, sino que desde generaciones pequeñas, ¿no? Ese mensaje que le estamos mandando a los adolescentes, a los niños, de que, oye, pues haz trampa, no tengas ética y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Se vuelve una carga moral, quizá únicamente, pero no hay algo más allá, ¿no? Sí, fíjate que ese siempre es, yo siempre digo,
utilicemos los mecanismos que estén a nuestro alcance, y uno es eso, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con la generación futura, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, al final eso nos va a cobrar la factura a nosotros también. Y yo uso otro concepto que llamo sustentabilidad, ¿no? O sea, esto no es sustentable, porque tú dices, me salí con la mía, sí, pero y después cuando tú estés del otro lado, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿qué va a pasar cuando después te la aplique a alguien más y sea más grave, ¿no? O sea, que alguien te quiten de tu lugar de trabajo porque alguien llegó con documentos falsificados a donde... O sea, ahí sí ya te va a parecer más grave, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, es decir, pensar todos estos mecanismos, y ese que tú señalas, Emanuel, me parece muy eficaz, ¿no? ¿Qué le estamos enseñando a las futuras generaciones? O sea, les estamos enseñando que está bien mentir, que está bien falsificar, que está bien hacer todas las cosas con tal de obtener eso. Y es que sí, hay una narrativa en México muy peligrosa, ¿no? Donde elogiamos al que se sale con la suya, al gandalla, al abusivo. A mí me parece, no sé, siempre lo he pensado, que en la filmografía de Luis Estrada hay una crítica a esto que no hemos logrado como comprender, porque Damián Alcázar, en todos los personajes que hace en esa tetralogía de Luis Estrada, ya sea Un Mundo Feliz, La Ley de Herodes, El Infierno, La Dictadura Perfecta, todos sus personajes es una buena persona, entre comillas, ¿no? Es una buena persona que quiere hacer en principio las cosas bien y termina siendo el más malo de la historia, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible una persona, bueno, normal, ¿no? Normal, de repente acaba acá, ¿no? Y no podemos decir, fue el sistema. O sea, Luis Estrada tiene ahí una cosa ahí poderosa en ese aspecto, que después incluso se tomó como una, no es exclusivo de México, ¿no? O sea, porque es el personaje de Breaking Bad también, ¿no? O sea, es el personaje de Better Call Saul, ¿no? Pero todos acaban mal. O sea, a lo mejor si vienen de nada a todo, pero después del todo, o sea, acaba muy mal el asunto, ¿no? Entonces, pues eso, un poco echar mano de esas narrativas, ¿no? O sea, por ahí alguien decía, es que los malos no duermen bien por las noches. No estoy tan seguro que la conciencia no los deja. No estoy tan seguro. No resulta un mecanismo muy eficaz ese, ¿no? Pero pues quizá apelar eso, ¿no? O sea, estamos cargando el mundo, ¿no? Si tomamos malas decisiones, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por su conexión, por estar aquí hoy conmigo, por comentar. Hoy estuvieron muy buenos los comentarios, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, empezar a hacer elogio de la gente buena, hacer elogio de los que lo hacen bien, de lo que hacen lo correcto, ¿no? No aplaudir, se salió con la suya, qué bien, ¿no? Hay que acabar con esa cultura. Pues muchas gracias y les veo, me parece que mañana. Hay gente que no llegó a la repartición de la justicia. Exacto, les falta conciencia. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros, que tengan una feliz velada. Hasta mañana. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.